cancerosas o precancerosas que van a ser una etapa inicial del cáncer y luego tenemos el cáncer del cuello del útero. Para poder diferenciar de manera correcta, debemos mencionar que desde el punto de vista histológico, dentro de la profundidad hacia la superficie, debemos mencionar que el cuello del útero histológicamente va a estar constituido por una capa superficial, que es la más externa, seguida de la capa intermedia, posteriormente la capa parabasal y la capa basal. Es esta membrana basal la que va a ser el límite entre las enfermedades preneoplásicas, o sea, todas aquellas que se pueden presentar y van a afectar tanto la capa superficial, la intermedia y la parabasal, incluso la basal, pero aquellas que se encuentran por debajo de la capa basal van a considerar las enfermedades cancerígenas. Entonces podemos mencionar que el estrato basal es el borderline o el límite entre las enfermedades preneoplásicas y las enfermedades neoplásicas. Yéndonos ya a describir algunas patologías de frecuente presentación en lo que concierne a las enfermedades benignas del cuello del útero, tenemos la patología inflamatoria. Dentro de ella tenemos la estropionitis. Esta estropionitis se va a producir a consecuencia del aumento del pH ácido de la mucosa vaginal, la cual va a provocar la erosión, o sea, la lesión de la mucosa endocervical, que se va a situar ahora en una situación exocervical. Entonces, este pH va a lesionar el endocervix. También otra causa de esta estropionitis son las relaciones sexuales que provocan microtraumas a través de la lesión en el epitelio endocervical. Histológicamente, estas estructuras se van a caracterizar por la presencia de vasos dilatados, así como también dilatación glandular y también hipersecreción de moco proveniente de la mucosa endocervical. Tenemos la erosión verdadera, también dentro de la patología benigna, y esta se caracteriza porque el exocervix, que tiene un epitelio pavimentoso queratinizado, va a ser o va a presentar úlceras a consecuencia de la exposición de lesiones traumáticas, en este caso pueden ser por lesiones sexuales o también por úlceras de decúbito que se presentan con mucha frecuencia en el prolapso genital. También tenemos la cervicocolpitis que hemos llevado dentro de lo que concierne a las infecciones de transmisión sexual, o sea, las infecciones ginecológicas, cuyos agentes etiológicos pueden ser los parásitos, hongos y virus. También tenemos el agente que provoca la tuberculosis, que va a lesionar el tejido de la mucosa cervical, provocando la formación de granulaciones y folículos de Koster que posteriormente van a evolucionar a una necrosis gaseosa. Y también hemos mencionado la presencia del chancro sifilítico que va a provocar una lesión ulcerosa que va a lesionar la, la mucosa endocervical y exocervical. Dentro de los tumores benignos tenemos los pólipos cervicales, que como podemos apreciar son lesiones benignas que tienen el aspecto de un badajo de campana, ¿no? O sea, quiere decir que constan de un pedículo y de una base que se aleja del centro del origen de la lesión, formando precisamente un badajo de campana. Estos se caracterizan por tener una superficie lisa, pueden ser únicos o múltiples y que tienen un epitelio cilíndrico mucíparo. Pueden ser asintomáticos y cuando ya van a presentar alguna clínica, estos se van a caracterizar por la presencia de hemorragia y también una descarga o una presencia de flujo blanquecino
y tienen el aspecto, como mencionamos, de un badajo de campana. Tenemos los papilomas que pueden alterar el epitelio pavimentoso y a partir de ello van a formar proliferaciones del epitelio pavimentoso que tiene un aspecto blanquecino y pueden presentar áreas de necrosis y también se caracterizan por una descarga hemorrágica y la presencia de flujo sanguíneo lento. Y como mencionábamos en la anterior clase, los miomas de frecuente presentación son los miomas, que se van a situar en la región cervical. Entonces, el cervix va a ser fuente de la formación de lesiones en el exocervix, el endocervix y también en el orificio cervical externo, en el canal endocervical, en el orificio cervical interno y donde se inicia la lesión preneoplástica para luego evolucionar a una lesión neoplásica es la unión de los epitelios, ¿no? Escamo cilíndrica, exocervical y endocervical. Aquí va a ser la fuente donde se va a producir la lesión precancerígena para posteriormente evolucionar a una lesión cancerígena. Entonces, en estas microfotografías podemos apreciar las células del epitelio normal de la flora que va a rodear el cuello cervical y podemos apreciar las lesiones preneoplásicas o cáncer in situ cuando ya están en el límite del estrato basal, ¿no? De la membrana basal. No nos olvidemos, como mencionábamos al inicio, es importante conocer todas aquellas lesiones que se van a ir a ubicar en el estrato superficial intermedio y parabasal y basal que van a corresponder a las lesiones precancerígenas. Y ya cuando se ha pasado la membrana basal, vamos a tener las lesiones preneoplásicas. Dentro de las lesiones preneoplásicas podemos apreciar que estas lesiones, según el grado, la intensidad de la lesión, pueden volverse malignas en 10 a 15 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si una paciente ha tenido un contacto inicial con una persona que ha sido portadora del virus del papiloma humano, esa inoculación va a esperar de una lesión preneoplásica para convertirse en cáncer, en una lesión cancerígena, entre 10 a 15 años. Para ello, tenemos la lesión intraepitelial cervical de grado 1, grado 2, grado 3 y la clasificación de Bethesda, que hace referencia a la lesión intraepitelial de bajo grado y alto grado, que se relacionan con las capas que hemos mencionado, que vamos a describir más adelante en la clasificación. Entonces, tenemos una paciente que no ha tenido contacto con una persona que es portadora del HPV, virus del papiloma humano, que se considera también una infección de transmisión sexual. Se realiza la citología, que puede ser el Papa Nicolau, seguidamente la colposcopía y la biopsia, que vamos a ver a continuación. Puede ser que el resultado sea normal o que el resultado de una lesión preneoplásica. Se hace un estudio avanzado, como puede ser la hibridación in situ para la detección del HPV, y puede resultar normal o puede estar frente a una lesión preneoplásica confirmada o frente a una lesión cancerígena. Entonces es importante que todas aquellas pacientes que han tenido la primera relación sexual, no importa la edad, se realicen en forma anual el control de Papa Nicolau. Y si el Papa Nicolau resulta que es sospechoso para la lesión preneoplásica, se realiza la biopsia dirigida por colposcopía para confirmar si persiste la lesión preneoplásica o si persiste o si ha avanzado esta hacia una lesión neoplásica. Entonces, ¿cuál es el agente causal? Hemos dicho que con mucha frecuencia, aparte del factor hereditario, es el virus del papiloma humano. Y este provoca procesos de proliferación exofíticos que va a formar en un inicio
verrugas o condilomas acuminados. Entonces, dependiendo del portador o de la pareja sexual masculina, si es que tiene en el miembro viril masculino los subtipos, ¿no? Puede ser de bajo riesgo, de alto riesgo o de riesgo intermedio. Bueno, entre los subtipos de bajo riesgo y de riesgo intermedio, como podemos apreciar acá, estos van a ser los que van a condicionar la presencia de verrugas o condilomas acuminados. Pero aquellos portadores masculinos que tienen el virus o la cepa de alto riesgo oncogénico pueden ser el 6, el 18, el 45 y el 56. En Bolivia, en el Instituto de Oncología del Oriente Boliviano, el que se ha identificado con más frecuencia en nuestro medio es el virus de alto riesgo oncogénico número 18. Entonces, les repito, es importante que la presencia del subtipo de bajo riesgo, riesgo intermedio o de alto riesgo es el que va a determinar la presencia de la lesión preneoplásica o de la lesión neoplásica. Entonces tenemos cuál es la forma de adquirir también la presencia del virus del papiloma humano, es la vía sexual, a través de una relación sexual. Y como sabemos, estos virus van a atravesar la envoltura proteica y se van a incluir en el núcleo de la célula y van a formar una relación episomal. Entonces va a haber una autoinoculación y el ADN del HPV va a comenzar a transcribir la información de la célula normal para comenzar a proliferar en forma indiscriminada y de esta forma condicionar la presencia de la lesión. Les indico, primero preneoplásica y luego la neoplásica. Entonces, en esta fotografía podemos ver, incluso a través macroscópicamente del examen de especuloscopía, el cuello del útero, podemos ver acá el hocico de Tenca, el orificio cervical externo. De acá se toma la muestra, se envía a citología y podemos ver el aspecto de las células normales del cuello del útero. En una, ya en una lesión que va a condicionar una lesión precancerígena o preneoplásica, este es el aspecto macroscópico de una lesión que nosotros podemos observar a simple vista a través de la especuloscopía. Tomamos la muestra para un examen citológico, llevamos al microscopio y podemos observar la atipía celular, ¿no? Se nota la diferencia, entonces ya el patólogo nos va a dar la presencia de estas lesiones celulares preneoplásicas y la implicancia de las capas celulares, que pueden ser la capa superficial, intermedia, parabasal o basal. Entonces, ¿cuál es la patogenia? Entonces, este HPV, este virus del papiloma humano, solo va a vivir en las células del tracto genital masculino. Y durante el acto sexual, estos van a ser transmitidos al tracto genital femenino. Y es ahí donde los viriones van a ingresar a estas células de la unión escamocilíndrico, o sea, de la unión epitelial entre el epitelio pavimentoso que corresponde al exocervix, al epitelio cilíndrico que corresponde al endocervix, por los microtraumas durante la relación sexual. Entonces, el genoma viral va a llegar al núcleo de la célula normal, donde va a comenzar a replicarse en forma indiscriminada para formar los tumores preneoplásicos y luego neoplásicos. Y el tiempo de inoculación generalmente va a corresponder entre 6 a 9 meses. Este proceso que va a causar el virus del papiloma humano va a diferenciarse desde el punto de vista clínico en una infección clínica, donde podemos observar una formación papilomatosa en la piel, que se va a encontrar en la región anovulvar, en la mucosa de la vulva, de la vagina y también en el cervix. Y esta infección clínica se puede distinguir macroscópicamente por la formación de un condiloma acuminado. La infección subclínica, como su nombre indica, no va a haber clínica,
hasta que nosotros podamos realizar un examen citológico, ¿no? O un Papa Nicolau, que como les decía, una vez iniciada la relación sexual, todas las pacientes son indicadas para realizarse el Papa Nicolau. Si encontramos en el Papa Nicolau una lesión sospechosa, el siguiente paso es una colposcopía. Y ahí vamos a encontrar la formación de un condiloma plano de origen viral, porque hay que diferenciar el condiloma también que forma la lesión causada por la sífilis. Y tenemos la infección latente, que quiere decir que está presente, pero todavía no se ha manifestado ni clínica ni en forma subclínica, pero está presente dentro del cuello del útero de la mujer, pero este puede ser detectado a través de un estudio que se conoce como hibridación in situ del ADN. Entonces podemos diagnosticar con estas pacientes en forma temprana antes que se produzca el cáncer, entonces una etapa precancerígena, esta lesión, y tratar en forma exitosa. Como mencionabas, ¿cuál es la área histológica donde se produce la lesión? Es el epitelio transicional entre el exocervix y el endocervix. Entonces, entre el epitelio pavimentoso y el epitelio cilíndrico, donde se producen los microtraumas, ya sea principalmente por las lesiones a través de la relación sexual o porque se vierte el epitelio endocervical, va a tomar una posición exocervical y el pH ácido de la vagina va a comenzar a lesionar. Y es en ese momento también donde se producen los microtraumas y van a ser invadidos por el virus del papiloma humano. Desde el punto de vista epidemiológico, entonces los factores de riesgo son inicio precoz de la actividad sexual, ¿no? Por debajo de los 15 años, como mencionamos anteriormente en los otros temas, el límite normal para tratar de no contraer enfermedades como el SIDA, que es letal, o el virus del papiloma humano, debemos tener un número específico de parejas sexuales, que es entre 7 a 8. Entonces, si una paciente inicia su relación sexual precozmente, 13, 14 años, entonces con seguridad que va a aumentar el número de parejas sexuales y por ende la exposición al virus del papiloma humano. Entonces, elevando el número de parejas sexuales. También la multiparidad. Esto hace referencia a que mientras más partos tenga esa paciente, también va a existir una predisposición hacia la eversión, hacia la salida, quiero decir, del endocervix en una situación exocervical y provocar la lesión microtraumática por el pH ácido de la vagina. Bajo nivel socioeconómico, esto está en relación a la falta de educación que tienen las pacientes para la realización del Papa Nicolau asociado a la multiparidad. También el consumo de cigarrillo y los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual que no han sido tratadas ni diagnosticadas en forma temprana y oportunamente asociadas a un tratamiento no adecuado para la presencia de estas enfermedades. Y también el virus del papiloma humano se presenta cuando existe enfermedades inmunosupresoras como el VIH. ¿Dónde va a afectar o cómo va a afectar el virus del papiloma humano? Este virus del papiloma humano tiene una proteína denominada L1 que se encuentra en su cápside. Esta va a ir a ensamblarse hacia las células del núcleo de la célula normal para cambiar su información e indicar una nueva replicación en forma anárquica, ¿no? Por eso se forman los tumores. Y dentro del diagnóstico de la neoplasia intraepitelial cervical, todavía estamos hablando de una lesión preneoplásica, tenemos la citología. Y ese es lo que nosotros hemos escuchado comúnmente que se llama el estudio del Papa Nicolau, que consiste en la exofiliación espontánea o inducida, ya sea de las células, o sea, el desprendimiento de las células normales o patológicas del cuello uterino. ¿De dónde se toma la muestra? Pues tenemos acá el cepillo del Cito Bruch, y el cepillo del Cito Bruch va a tomar la muestra, como podemos apreciar acá. Todo esto
donde se ha introducido el cepillo del sitio Bruch es el endocervix acá y el canal endocervical. Entonces se toma la muestra con el sitio Bruch, se realiza un giro en sentido de las agujas del reloj y podemos apreciar la toma de muestra del endocervix y el conducto endocervical con el epitelio del conducto endocervical. La otra forma es del exocervix. Para eso tenemos la espátula de aire. Entonces, dos instrumentos que me van a permitir tomar la muestra. Del endocervix, epitelio del conducto endocervical y el epitelio endocervical a través del cepillo de Sito-Bruch y del exocervix a través de la espátula de aire. ¿No? Se necesita, ¿no?, el espéculo de Collins para introducir, exponer el cuello del útero y la muestra extenderlo sobre un portaobjetos. Entonces aquí podemos ver la muestra del exocervix, ¿no? Esta rama horizontal más corta pero más ancha que se gira 360 grados me va a permitir tomar la muestra del exocervix y realizar su extendido en un portaobjetos en forma independiente. Y tenemos el cepillo del Sito-Bruch, que como podemos apreciar, va a tomar la muestra del endocervix y del conducto endocervical para extenderlo también en forma independiente sobre el portaobjetos. Y luego la fijación. Puede fijarse con alcohol etílico, no hay problema, o también con el fijador del pelo, ¿no? Con el spray o el gel en spray que utilizan las damas para poder fijar cualquiera de las muestras, ¿no? Del epitelio exocervical o del epitelio endocervical para llevar a su estudio correspondiente. Y entonces vamos a tener el resultado del estudio del Papa Nicolau, que tiene 5 clases, ¿no? Cuando nos informa de una clase 1, el epitelio está normal. Cuando nos informa de una clase 2, quiere decir que existe un epitelio inflamatorio que puede ser por cualquier proceso infeccioso, como hemos hablado anteriormente, o cuando nos informa de un epitelio sospechoso o positivo para células preneoplásicas. En estos tres, a partir de la clase 3, 4 o 5, debemos pasar al siguiente paso, que es la colposcopía, que vamos a hablar más adelante. ¿Cuál es la lesión que nosotros estamos buscando? ¿Cuál es la presencia en el microscopio que nos debe informar el patólogo? Nos informa la presencia de un coilocito. ¿Y qué es un coilocito? Es una célula grande de distribución anormal de la cromatina rodeado por un halo perinuclear que tiene multinucleación, o sea, la formación de múltiples núcleos por la presencia del ADN viral que ha producido esta replicación. Entonces, esta es la lesión específica que nos debe identificar el patólogo para poder considerar una lesión preneoplásica o neoplásica, asociada a la presencia de disqueratosis, presencia de escamas, córneas o células queratinizadas anucleares. ¿Cómo vamos a clasificar? Pues podemos clasificar según la nomenclatura, podemos utilizar la displasia de células, que puede ser una displasia normal, o sea, no existe ninguna lesión ni inflamatoria ni preneoplásica, una atipía benigna, o sea, una inflamación, a eso se refiere, una lesión inflamatoria por cualquier proceso infeccioso, o la presencia de células sospechosas. Luego, tenemos la presencia ya de la lesión precancerígena. Y esta se denomina como displasia, que puede ser una displasia leve, moderada o severa asociada al cáncer in situ. Y cáncer in situ hace referencia a que la lesión cancerígena está ya en la membrana basal, a punto de sobrepasar la membrana basal y provocar una lesión cancerígena, o sea, carcinoma en el sitio de la membrana basal. Ese es su significado correcto. Lesión cancerígena en la membrana basal. La lesión intraepitelial
preneoplásica, igual considerando la lesión del Papa Nicolau, puede ser normal, inflamatoria, cuando ya existe sospecha de una lesión cancerígena y asociada NIC1 a displasia leve, NIC2 a displasia moderada y NIC3 a displasia severa o carcinoma in situ, como acabamos de mencionar. Y la clasificación de Bethesda, que quiere decir igual un epitelio normal, cambios celulares benignos, que significa una lesión inflamatoria por cualquier proceso infeccioso, o una lesión sospechosa que ya hace referencia a la presencia de la clasificación ASCUS, donde se encuentra ya la detección, la presencia del virus del papiloma humano, que es el agente causal de estas lesiones preneoplásicas. Y luego tenemos la lesión epitelial de bajo grado que corresponde al NIC1, a la displasia leve, la lesión intraepitelial de alto grado que corresponde al NIC2, a la displasia moderada, o la lesión intraepitelial de alto grado que puede corresponder al NIC3 o a la displasia severa o al cáncer in situ. Entonces, gráficamente podemos observar un epitelio normal y aquí es importante mencionar, según el grado de afectación de la capa, aquí tenemos la capa o el estrato superficial, el estrato intermedio, el estrato parabasal, el estrato basal y esta línea significa la membrana basal o borderline. Entonces, tenemos un estudio normal, ya tenemos en la lesión intraepitelial de bajo grado la clasificación de atipia carcinomatosa que está afectando la capa superficial e intermedia. Aquí podemos ver un NIC1 donde tenemos una displasia muy leve, una displasia leve que está afectando tanto la capa superficial, la capa intermedia y la capa parabasal. Pero ya en la displasia leve se ha afectado la capa superficial, la capa intermedia, la capa parabasal y la capa basal. Para pasar luego a una lesión intraepitelial de alto grado, donde tenemos el NIC2, como podemos apreciar, miren, la lesión preneoplásica ha afectado a la capa basal, la parabasal y algunos estratos de la capa intermedia. El NIC3, que ya ha abarcado incluso la capa y faltan algunos estratos de la capa superficial para llegar al cáncer in situ, o sea, que está acá en la membrana basal, ya ha afectado las cuatro capas, superficial, intermedia, parabasal y basal. Y luego tenemos ya el cáncer invasor, cuando ha atravesado la capa basal. Ojo, hasta acá nosotros podemos hacer el diagnóstico de las lesiones preneoplásicas y tratar en forma efectiva, en forma temprana, oportuna a esos pacientes a través, ya sea dependiendo de su extensión, por una histerectomía que consiste en la extracción del cuello del útero y también el cuerpo uterino, o realizar una conización en forma exitosa, dependiendo de la capa que ha sido afectada. Pero ya cuando ha atravesado la membrana basal, hablamos de cáncer. Y como vamos a ver más adelante, estas lesiones también pueden ser tratadas en forma exitosa. Entonces, gráficamente podemos ver, ¿no? Miren cómo va abarcando las capas, ¿no? Normal, miren, la capa superficial, intermedia, parabasal y basal, presentan su citoarquitectura normal. Luego, la displasia leve, cuando ha afectado simplemente la capa superficial, la displasia moderada, cuando ha afectado la superficial y la intermedia, la severa, cuando ha afectado la superficial, la intermedia, la parabasal y algunos estratos de la basal. Y tenemos el cáncer in situ, cuando ha atravesado ya esta lesión preneoplásica, la capa superficial, intermedia, parabasal y basal, y estamos acá en el borderline, ya a punto de sobrepasar la membrana basal y transformarse esta lesión preneoplásica en una lesión neoplásica. Entonces, lo mismo, tenemos esta clasificación y la relación que existe entre la nomenclatura tanto de la displasia, del SIN, del Papa Nicolau y la clasificación de Bethesda.
Entonces, decíamos que podemos realizar un Papa Nicolau. Cuando tenemos un aspecto sospechoso, que es lo normal, ir al siguiente paso, que es la colposcopía. Y este es un método de pesquisa que evalúa los cambios morfológicos, celulares, vasculares, bioquímicos y metabólicos de estas lesiones en cuestión. Se utiliza para ver el epitelio superficial con un aumento de 10 a 40 amperios para aumentar y generalmente tiene una luz verde que me permite identificar la lesión preneoplásica o neoplásica. Antes de iniciar la colposcopía se utiliza, bueno, este es el colposcopio, eh, que me permite realizar una visión directa, esta es la posición, del cuello del útero, ¿no? Que puede ser incluso transmitido a un monitor para que se pueda ver también mientras el ginecólogo realiza el estudio de la colposcopía. No se olvide, el siguiente paso del Papa Nicolau, cuando tengo ya una lesión sospechosa o positiva a partir de Papa Nicolau clase 3, 4, 5, debo pasar a la colposcopía. Consiste en empapar el cuello del útero con ácido acético o ácido láctico, ya sea al 3 o al 5% respectivamente, y se va a aumentar la visibilidad del cuello del útero a aproximadamente 200 micras y ya puedo identificar 3 lesiones preneoplásicas que me indican la presencia de una lesión precancerígena. Y voy a identificar a través de la colposcopía lesiones de leucoplasia, puntillado y mosaico. Estas son las 3 lesiones que yo puedo identificar a través de la colposcopía y mencionar que existen lesiones preneoplásicas. Entonces, no nos olvidemos, estos métodos de Papa Nicolau y colposcopía me permiten realizar el diagnóstico de lesión preneoplásica y neoplásica y realizar la citoextensión de esta lesión y tratar. O sea, me permiten realizar el diagnóstico y también me van a permitir ya planificar el tratamiento. En esta imagen podemos ver una amputación del cuello del útero que se llama conización, que se puede realizar por criocauterización, la extracción de la lesión preneoplásica. Acá podemos diferenciar claramente la lesión preneoplásica con un color caoba, ¿no? Oscuro, diferenciado del color rosado que presentan las células normales. Entonces, estoy realizando un tratamiento quirúrgico de esta lesión preneoplásica, siempre con un borde de límite de lesiones contra las células normales para evitar su propagación. Para identificar, ya sea en forma macroscópica o a través de la colposcopía, puedo utilizar la prueba de Ziller. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de Ziller? Esta se caracteriza porque las células normales van a captar el glucógeno y las células anormales no van a captar el glucógeno. Entonces, yo voy a empapar el cuello del útero con Lugol. Este Lugol va a hacer que las células normales capten, como podemos apreciar acá o acá, el, la glucosa y se van a teñir de color caoba, ¿no? Un color más oscuro como podemos apreciar acá. Y cuando se tiñen de color oscuro, yo puedo decir que la absorción de glucosa ha sido positiva. Entonces digo, prueba de yodo positiva o Ziller negativa para células neoplásicas. Pero cuando existe la presencia de células anormales, preneoplásicas o neoplásicas, estas no van a captar el glucógeno o la glucosa. Y entonces se van a teñir de color ocre o amarillento, como podemos apreciar acá en la imagen. Miren la diferencia. Entonces voy a decir que es una prueba de yodo negativa, o sea, no ha captado la glucosa, o Ziller positivo para células preneoplásicas o neoplásicas. Digo preneoplásicas o neoplásicas hasta tener las imágenes por colposcopía que me van a permitir considerar que se trata de una lesión precancerígena o cancerígena. ¿Cuáles son las imágenes normales que me van a informar, no? Puedo encontrar mucosa originaria, o sea, exocervix, endocervix, ectopía, que es muy frecuente encontrar esta lesión durante el embarazo por la inversión del epitelio
endocervical hacia una situación exocervical, una zona de transformación, ¿no? Entre el epitelio pavimentoso y cilíndrico, una reacción discedual que es muy frecuente encontrar durante la etapa de gestación, o una mucosa atrófica que se presenta generalmente después de la menopausia por la falta de estimulación estrogénica. Y las imágenes colposcópicas anormales que voy a encontrar son los procesos inflamatorios por cualquier agente infeccioso, también lesiones producidas por el herpes virus o el papiloma del papiloma humano del virus, que generalmente tiene una predisposición, una predilección para ir a situarse en el cuello del útero, tumores benignos, como mencionábamos en la anterior clase, la presencia de miomas uterinos, o lesiones intraepiteliales de bajo grado, como hemos visto, ¿no? Displasia leve, moderada o severa, o la presencia de malformaciones. ¿Qué voy a encontrar entonces a través de la colposcopía, ¿no? A través de esta visión? Tres lesiones importantes. Y esto es importante conocer, aunque no supamos distinguir leucoplasia, el patólogo dice presencia de leucoplasia o presencia de puntillado o mosaico. Ya nos está hablando de la presencia de lesiones preneoplásicas o neoplásicas, ¿no? Que aquí podemos distinguir sus distintas características. Pero lo importante es fijar que las lesiones que nos informa la colposcopía de la presencia de lesiones preneoplásicas o neoplásicas son la leucoplasia, el puntillado y el mosaico. ¿Cuáles son las imágenes sospechosas del cuello del útero? Microinvasión. Puede existir microinvasión cuando estamos a nivel del borde de la membrana basal, ¿no? Entre las lesiones preneoplásicas y las lesiones neoplásicas. Dentro de ellas tenemos la invasión que puede ser exofítica o endofítica, ¿no? Y podemos apreciar a través de la colposcopía que estos nos van a poder evidenciar una imagen largácea, de necrosis o atipía vascular marcada. Y de ello vamos a tener el adenocarcinoma, que es muy frecuente encontrar en estas lesiones cancerígenas. Y como les mencionaba, no nos olvidemos de la lesión de transformación de los epitelios, donde va a encontrar. Entonces, tenemos la descripción de la lesión precancerígena o cancerígena a través de la identificación de la colposcopía, que es la leucoplasia. Tenemos el mosaico y también tenemos el puntillado. Entonces, estas tres lesiones son atípicas, o sea, fuera de lo normal que se presenta a nivel del cuello del útero y son identificadas por el estudio de la colposcopía, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vemos una comparación macroscópica. Todos ustedes van a realizar en algún momento de su práctica durante el internado, van a poder evidenciar y ver este tipo de lesiones a través de la especuloscopía, ¿no? O sea, macroscópicamente, en forma directa van a poder apreciar esta imagen, ¿no? Este es el cuello del útero, el orificio cervical externo, y esta lesión ya me hace sospechar a mí de una lesión preneoplásica. Entonces, puedo tomar un Papa Nicolau y el siguiente paso va a ser una colposcopía. Y como podemos observar acá, vemos un puntillado muy fino de este cuello del útero, que ya me hace sospechar de la formación de lesiones neoplásicas o preneoplásicas. Y aquí podemos ver un cuello del útero normal, una displasia moderada, miren, macroscópicamente estoy mencionando, acá ya debo tomar yo la muestra cuando observo ya una lesión intraepitelial o una displasia severa y la presencia de cáncer. Así se observa el cuello del útero a la especuloscopía. Ojo, esta imagen no quiere decir que la lesión no esté presente, puede estar presente. Por eso todas las pacientes en forma anual deben realizarse un papanicolau para poder detectar en estas etapas preneoplásicas estas lesiones y poder tratar con forma exitosa y evitar la presencia del cáncer. Entonces, tenemos
Cuando ya identifico este tipo de lesiones, puedo realizar una biopsia simple, que quiere decir, puedo tomar una muestra. Para la muestra vamos a dividir el cuello del útero en horas 12, en horas 6, en horas 3 y en horas 9. Entonces, si yo encuentro la lesión más o menos acá, puedo tomar la muestra en horas 5 o puedo tomar la muestra ya sea en horas 7 u 8, puedo tomar en horas 10 o 11. Así se describe y tomo una biopsia simple o una biopsia anular, ¿no? Puedo tomar alrededor del cuello del útero o como hemos visto en la imagen a través de la colposcopía. Así como podemos ver acá, una muestra amplia con un margen de tejido normal que se puede realizar a través de una crioterapia, un asa de Lips, una vaporización, y este procedimiento se conoce como conización, no por el aspecto. Si bien tiene el aspecto de un cono, por eso se denomina conización. Puede utilizar coagulación en frío, vaporización en láser o un asa de Lips. ¿Y qué es el microcarcinoma? Este se define como una neoplasia, pero que no da metástasis por su tamaño, puesta por su extensión mide apenas 5 milímetros por debajo de la membrana basal. Algunos autores los relacionan con un estadio 1B. Ya entrando a la lesión neoplásica, tenemos el cáncer, ¿no? Que ya saben definir ustedes qué es cáncer, pero dentro del punto de vista del cáncer del cuello del útero, tenemos que puede ser por herencia, sustancias químicas, radiaciones y por infecciones a través del virus del papiloma humano. Bueno, la herencia está relacionada a la transmisión genética, pero las sustancias químicas y las radiaciones pueden provocar también microtraumas, donde puede ingresar el virus del papiloma humano en la lesión, en la lesión donde se encuentran estos microtraumas en el epitelio de transición, invadir las células normales y convertirse en una lesión preneoplásica y neoplásica, ¿no? Esta es una imagen también que ya hemos hablado en anteriores diapositivas, ¿no? Donde se ven los estratos, la capa basal, parabasal, intermedia y superficial. No nos olvidemos que el cáncer invasivo es cuando ha atravesado ya la membrana basal hasta acá. ¿No ve? El estrato superficial, intermedio, parabasal y basal se puede tratar con éxito. Entonces, nuestro objetivo es realizar a todas las pacientes que acuden a consulta externa un Papa Nicolau cada año, si es que no se ha realizado. Y si nosotros no se ha realizado con mayor frecuencia, vemos este tipo de lesión a través de la especuloscopía, realizar la citología, el Papa Nicolau, para luego ir a la colposcopía y realizar el diagnóstico por una biopsia y confirmarlo y realizar ya el tratamiento para una derivación a través del ginecólogo, una lesión preneoplásica, una lesión cancerígena, ya sea al oncólogo. Entonces, esta es una enfermedad que se puede prevenir porque presenta largos años, largos periodos de una enfermedad precancerígena, preneoplásica. Entonces, cualquier imagen sospechosa, nosotros debemos tomar conducta. Papa Nicolau, citología, para tomar la biopsia, incluso cuando yo veo macroscópicamente a través de una especuloscopía, de un examen normal, el cuello del útero en este aspecto es una fotografía real, tomar la muestra. Puedo tomar una muestra con una pinza de biopsia y enviarla a patología para el diagnóstico. Pero ahí no cuento con un colposcopio, puedo realizar entonces la biopsia en forma directa y enviar a un estudio anatomopatológico para confirmar el diagnóstico. Ahora, el cáncer en cuanto a su propagación puede invadir la vagina, los parámetros, podemos tener una metástasis local que va a invadir tanto la vejiga como el recto y puede invadir incluso hacia el cuerpo del útero, provocar la infartación de los ganglios que rodean al aparato genital femenino y también tenemos la metástasis a distancia. Entonces, especuloscopía, cuello del útero normal. Esta imagen tiene que memorizarse, ¿no? Cuello del útero normal. Esta es la imagen de una displasia leve donde debo realizar ya
en forma estar, aunque hace un año tenga su Papa Nicolau, por ahí ha sido una muestra insatisfactoria y yo veo esta imagen y no tiene el resultado, realizar el Papa Nicolau o la colposcopia. Y en este caso, incluso como les decía, si es que yo no encuentro o no cuento, perdón, con un colposcopio, tomar la muestra, ¿no? Miren, esta lesión es periorificial. Cuando digo periorificial, esta lesión está rodeando al orificio cervical externo. Entonces puedo tomar una muestra, ya sea a horas 12, a horas 3, a horas 9, podemos dividir el cuello del útero. Y cuando ya tengo esta imagen, ya sea en cráter o en coliflor, ya es sospechosa de cáncer. Y debo tomar la muestra para confirmar el diagnóstico, ¿no? Miren, coliflor o cráter, como podemos apreciar en estas imágenes. Y se ve, ¿no? A la especuloscopía, a la simple exposición del cuello del útero, mire la diferencia. Esta es la imagen de un cuello del útero normal y esta es de un cáncer. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Ya generalmente cuando se presentan los síntomas quiere decir que el cáncer ya ha invadido, ya sea órganos locales y posteriormente órganos a distancia. Entonces existe una metrorragia, ¿no? Un sangrado intermenstrual y vamos a tener sinusorragia, o sea, presencia de sangrado durante las relaciones sexuales. La descarga se asemeja al lavado de carne, ¿no? Cuando nosotros lavamos la carne, igual ese sangrado sanguinolento, transparente, podemos observar esa descarga a través del orificio cervical externo que se va a exteriorizar por el anillo pulvar. Síntomas urinarios o rectales por la invasión de las células neoplásicas, metástasis local. Podemos tener infartación de los ganglios linfáticos que van a provocar incluso edema en los miembros inferiores y podemos llegar incluso a una pelvis congelada cuando ha afectado el tejido celular pelviano, ¿no? Esa pelvis, generalmente la paciente presenta un dolor intenso y esa pelvis es difícil de realizar un examen ginecológico porque estas células neoplásicas han invadido el tejido celular pelviano. Eso se conoce como pelvis congelado. Presencia de anemia y caquexia ya en las últimas etapas de esta enfermedad. El tacto vaginal. Nosotros al tacto realizamos, claro, con todas las normas de asepsia, antisepsia y la lubricación respectiva con vaselina líquida, vamos a sentir una lesión indurada en toda la vagina y un trayecto anfractuoso, ¿no? Con varias ondulaciones, es irregular y sacamos el guante y va a estar con sangre, entonces por eso denominamos sangrante al contacto. A la especuloscopía, dos lesiones que hemos mencionado, ¿no? En cráter y en coliflor. A la especuloscopía nosotros podemos visualizarla directamente. La vagina se encuentra acartonada, es dura, es rígida y los parámetros van a estar acortados, van a disminuir su longitud. Se debe realizar también el tacto rectal para ver si los parámetros o no han sido afectados. Muchas veces no se puede ingresar a través del tacto con un solo dedo a la vagina porque está acortonada, es sangrante, entonces debemos realizar el tacto rectal y ver si ha afectado o no los parámetros. Dentro ya de la clasificación o la estadificación clínica, entonces partiremos del cáncer in situ, o sea, el que está en la membrana basal. Cuando pasa la membrana basal ya hablamos de los estadios 1 al 4. El estadio 1, su límite es el cuello del útero. Y este es el que no se ve clínicamente. Este es el que debo realizar un Papanicolau o una colposcopía. Y dentro de este estadio 1 tenemos el estadio 1A1, que tiene 3 milímetros de profundidad y 7 milímetros de extensión. El 1A2, que se extiende en profundidad entre 3.1 y 5 milímetros de profundidad y 5 milímetros o 7 milímetros de extensión. Ya a partir del estadio 1B, este es el que se ve clínicamente, ¿no? Y este a su vez se divide en estadio 1B1, que mide menos de 4 centímetros, y el estadio 1B2, que mide más de 4 centímetros, y estos ya se ven clínicamente, ¿no? Acá, como mencionábamos, ya pueden observarse, ¿no? Acá.
clínicamente. Los otros del estadio 1 generalmente no pueden observarse macroscópicamente. Entre el estadio 2, este depende de la extensión de la vagina y el compromiso del parámetro. Y a su vez, este estadio 2A va a llegar a la vagina, pero no va a abarcar el tercio inferior y no va a afectar los parámetros. El estadio 2B va a afectar los parámetros, pero no va a llegar a la pared pelviana. Ese es el límite. En el estadio 3 también se va a dividir en estadio 3A y 3B. El estadio 3A ya ha llegado al tercio inferior de la vagina. Y el estadio 3B ya ha llegado a los parámetros, incluso alcanzando la pared pelviana. Y este se caracteriza generalmente porque va a provocar obstrucción de los uréteres y vamos a tener una complicación que es la hidronefrosis o la insuficiencia postrenal. En el estadio 4 tenemos metástasis local y a distancia. Metástasis local cuando ha afectado la vejiga y el recto y la metástasis a distancia cuando ha invadido, ¿no? Entonces tenemos a partir de este estadio mayor o menor a 4 centímetros es visible clínicamente, ¿no? Como podemos apreciar acá. Y aquí tenemos el estadio 1B, entonces todos estos podemos verlos clínicamente. El 2B, miren, ha invadido el tercio superior de la vagina, no hacia el tercio inferior. En el estadio 2B y ha invadido los parámetros, pero sin llegar todavía a la pared pelviana. Y vemos, ¿no? Como podemos apreciar acá, generalmente esta invasión del cuello del útero se extiende en forma de una cruz, ¿no? Afecta arriba, afecta abajo y a los laterales. Y luego vamos a tener una metástasis local y una metástasis a distancia. Tratamiento quirúrgico. Algunos autores mencionan que se puede tratar con éxito hasta el estadio 1 y otros hasta el estadio 2A. ¿En qué consiste para su cosecha? No tienen que saber sin especificar la técnica. Consiste en una colpo anexo histerectomía, vale decir, sacar desde la cúpula vaginal todo el útero, las trompas de falopio, más los ovarios y hacer un vaciamiento ganglionar un selectivo, ¿no? Ya sea el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo, hasta ver y encontrar por biopsia, por congelación, que consiste en tomar la muestra en 30 minutos, se lleva al patólogo, nos dice, está afectado el grupo 1, continuamos al grupo 2, y si el grupo 2 no está afectado, ahí concluye la cirugía. ¿Cuáles son las complicaciones del tratamiento quirúrgico? Hemorragias, la presencia de fístulas, embolia pulmonar, obstrucción intestinal, celulitis pelviana y disfunción vesical y linfocele. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Primero vamos a ir a vaciar el primer grupo. Si nos dice que es negativo para células neoplásicas, aquí concluye la cirugía. Si nos dice que es positivo para células neoplásicas, continuamos al grupo 2. Si esta igual nos dice negativo para células neoplásicas, concluye la cirugía. Si nos dice positivo, podemos ir al grupo 3, 4 y así sucesivamente. Tratamiento complementario, cuando ya se ha realizado el tratamiento quirúrgico, la extirpación, la radioterapia, braquiterapia, pero la prevención, ya sea a través de la abstinencia sexual o de la utilización de preservativo o de la vacuna, ¿no? Entonces, tenemos vacunas que se deben inocular a todas las mujeres que todavía no han iniciado su relación sexual, pero algunos recomiendan que se debe iniciar ya a partir de los 15 años, aunque hayan tenido su relación sexual. Podemos tener la bivalente o la tetravalente. Aquí están sus nombres de estas vacunas, bivalente o tetravalente, pero yéndonos ya a la importancia, ¿no? Bivalente, que va a afectar y va a ir a prevenir contra el cáncer de estas dos cepas oncológicas que hemos mencionado al inicio de la clase, ¿no? Que son las cepas de alto riesgo oncogénico, las 6 y 18. Como les decía, en el oriente boliviano, en el Instituto de Oncología, se ha encontrado esta mayor cepa en Bolivia. La tetravalente con estas cuatro cepas, ¿no? Nos protege a las mujeres, sobre todo para la prevención del cáncer de cuello del útero por virus del papiloma humano. ¿Cuál es el esquema de vacunación?
se coloca el primer mes como 0, luego al siguiente mes la primera se considera como la dosis inicial, primera dosis y la dosis de refuerzo al sexto mes, ¿no? También tenemos acá, se vacuna, la primera inoculación es considerada como 0 y puede ser considerada como hoy, luego 2 meses después y 6 meses después, dependiendo si se trata de la bivalente o la tetravalente, ¿no? Y como todos sabemos, la acción de la vacuna es la inoculación de virus atenuados, ¿no? En este caso, las proteínas L1 y L2 que ya no van a ingresar a la célula del cuello cervical, a su núcleo, y no va a formar una lesión episomal, evitando de esta forma la replicación anárquica de las células. Si tienen alguna pregunta. Hola, hola, Angelo, ¿me escuchas? Ya, entonces vamos a quedar ahí. Mañana nos vemos. ¿Hay paro? ¿No hay paro? ¿No saben? Ya, esperemos eso entonces, ya, para ver esa situación. Listo, ya. Hasta mañana, chiquitos. Hasta luego, doctor. La mañana, doctor. Mañana, doctor.